este tema tan apasionante como es el derecho de la libre competencia, que según me han dicho está relativamente empezando a desarrollarse y a adquirir cada día más fuerza en este precioso país. Es de esperar que recuerde algo del derecho a la libre competencia después de haber pasado un par de días en unas preciosas termas en el volcán Aneral. La verdad es que voy a hacer un esfuerzo. La verdad es que esto es un país precioso y primera vez que logro conocerlo. Había estado 2 veces en conferencias aquí, pero no había salido del hotel. Vamos a hablar de cosas muy generales al principio, pero vamos a ir profundizándola a lo largo del día con análisis de casos y espero que al final, en este cierre de la jornada, hagamos algo bastante interactivo. Ustedes preguntan, yo comento, ustedes comenten, cosas de que podamos sacar provecho de todo lo que aquí se va a hablar. Voy a partir con un monito. El primer capítulo de un libro, un clásico de la economía, Libres para elegir, de Milton Friedman, habla precisamente de esto, de un cuento, Yo el lápiz se llama, que dice: nadie sabe cómo fabricarme. Nadie sabe cómo fabricar un humilde lápiz de mina. Y ustedes dirán, pero ¿cómo es posible que nadie sepa? Todo el mundo sabe, o sea, por lo menos el fabricante de los lápices. Y no, ni siquiera el que tiene una fábrica de lápices sabe cómo hacerlo. ¿Saben por qué? Porque hay en el mundo entero gente que está trabajando para que ese humilde lápiz llegue al mercado. Hay un señor que tiene una mina de grafito en algún país del mundo, no tengo idea dónde, otro que tiene una plantación de bosque donde se hace la madera, otro pozo petrolero en Irak o Arabia Saudita o quizás donde se produce el petróleo, que es uno de los ingredientes de las materias primas necesarias para hacer la pintura y la goma de borrar. Hay varias minas que permiten fabricarlos o producir los minerales necesarios para hacer el pequeño anillo de aluminio que rodea la goma. Es decir, hay gente en el mundo entero trabajando para que este lápiz se haga. Nadie sabe cómo hacerlo. Hay uno que ensambla todos estos productos. Y ni siquiera ese llega al mercado, porque hay toda una red de distribución que hace que este lápiz se producido en Alemania, en China, en Japón o quizás donde, llegue al mercado acá en Costa Rica. En San José hay exactamente la cantidad de lápices de mina que la gente desea. Hay la cantidad de tomates. Se producen transacciones en el mundo entero gracias al mercado. Y todo esto funciona, y esto es lo impresionante, sin la actuación coercitiva de nadie, sin que nadie haga nada conscientemente para que todo esto se produzca. No hay un planificador central que diga cómo hacer para que a ustedes no les sobre ni les falte nada de lo que ustedes necesitan. El mercado se encarga de ello. Y se encarga en forma extraordinariamente eficiente cuando hay competencia en los mercados. Por eso es tan importante la defensa de la competencia en una economía de mercado. Porque si el mercado, como decía, funciona gracias al sistema de precios, al autofuncionamiento del mercado, pero funciona en forma eficiente cuando hay competencia en estos mercados. Ustedes pueden tener un rico vino chileno acá y nosotros comernos una exquisita banana costarricense en Chile gracias a este mercado que funciona. Existe un orden y por ello la libre competencia es un bien jurídico que es extraordinariamente importante de proteger en un sistema de mercado. La verdad es que si ustedes analizan, uno siempre piensa en la regulación. Yo hago, como ya decía en un curso, o he hecho un curso de regulación y competencia. El tema de los mercados regulados lo conocemos mucho. Buena parte de los casos que ustedes van a analizar durante el día se refieren a mercados regulados y a regulaciones de mercado. Muchos de ustedes son expertos en ello. Sin embargo, en una economía de mercado, las menos son las transacciones que están reguladas. Sin perjuicio de que existe una regulación general, los precios en general se fijan libremente en el mercado a través de la interacción de oferta y demanda. Por eso es fundamental proteger esta competencia. Porque los efectos de la competencia, ¿saben cuáles son? Es muy simple. Cuando hay competencia en los mercados, nosotros obtenemos los bienes que deseamos sin que falte ni sobre nada y el precio más bajo posible. El propio mercado hace que los precios tiendan a bajar. La ley de oferta y la demanda eso lo permite. Y por eso es falso aquello que dicen, yo he escuchado por ahí que el mercado es cruel, que el mercado es duro. No, la verdad es que lo que es cruel y lo que puede ser muy duro es la falta de mercado, la falta de competencia. Porque cuando falta el mercado, cuando la competencia no existe o tiene defectos, es imperfecta, existe un costo social que vamos a tratar de analizar cuál es, la pérdida irrecuperable de eficiencia, pero también cuando existe poder sustancial de mercado, existen el riesgo de que se produzcan prácticas restrictivas de la libre competencia. Y en este caso sí puede haber crueldad, sí pueden haber daños, sí pueden haber guerras de precios, prácticas predatorias u otras conductas que pueden ser en muchos casos crueles que pretenden perjudicar a los consumidores y en algunos casos también a los competidores. Por ello, cuando el Estado corrige, sanciona, previene
aquí atentados a la libre competencia. Efectivamente, alguien dirá, y cuando está empezando la libre competencia muchos nos preguntamos, bueno, pero aquí lo que está haciendo el Estado es ponerme más restricciones, más limitaciones, más atajos a mi libertad. Y lo que está haciendo es efectivamente limitar la libertad de algunos, pero para proteger la libertad de todos los demás. Lo que hace es proteger la libre competencia en los mercados. Está más que demostrado, hay muchos estudios empíricos, ustedes saben, a los economistas les encanta calcularlo todo, medirlo todo, hacer estudios empíricos, y se han hecho acerca de la relación entre niveles de desarrollo económico en los países y defensa de competencia en los mismos. A mayor defensa de la libre competencia, en la medida que los mercados funcionan más eficientemente, todos ganamos. Todos, bueno, salvo el monopolista que quiera portarse mal, pero en general ganan los consumidores, gana el país puede desarrollarse de mejor manera. ¿Y qué es lo que protege, en definitiva, la libre competencia? En última instancia, a los consumidores. Porque cuando el mercado funciona, lo que obtienen los consumidores son bienes de la mejor calidad posible al más bajo precio posible. Porque ¿cuál es la forma como gana dinero? Porque la verdad, y esto hay que tenerlo claro, las empresas están para ganar dinero. Y eso no tiene nada de malo. Pero ¿cómo ganan dinero las empresas en un mercado competitivo? Sirviendo mejor a los consumidores. Porque la forma como le pueden ganar a su competencia es, si la competencia tiene un precio alto, yo bajo mis costos y logro vender más barato. Si no tengo forma de bajar los costos, ¿cómo le puedo ganar a mi competidor? Produciendo bienes de mejor calidad, bienes que les gusten más a los consumidores, es decir, sirviendo mejor a los consumidores. Si yo soy monopolista, no tengo para qué preocuparme de ello. Puedo subir los precios sin problema, puedo ofrecer bienes de peor calidad y como no tengo competencia, el consumidor tendrá que comprarlos igual. Y por eso es que hoy por hoy, todos los países del mundo están conscientes de que hay que proteger la libre competencia en los mercados. Ya no hay duda al respecto. En China, que todavía mantiene un régimen marxista en lo político, tienen una economía de mercado, pues ya se dieron cuenta que era la única que funciona, y tienen organismos y autoridades de libre competencia. En Rusia también, en todos los países del mundo, creo que con la sola excepción en la región de Venezuela, Cuba y Corea del Norte. Creo que no hay otro país en el mundo que no tenga defensa de la libre competencia. Ahora, hay una cosa que es muy importante tener presente y tener muy claro. Lo que pretende proteger la defensa de la libre competencia y lo que pretende sancionar o perseguir no es el monopolio. Ni siquiera ser monopolista es sancionable. Si yo soy el único que está en el mercado, porque fui tan eficiente que logré producir bienes de más bajo costo que toda mi competencia, bienes de mejor calidad que toda mi competencia, me quedé solo. ¿Me pueden castigar por eso? ¿Me pueden castigar por ser eficiente en servir a los consumidores? Definitivamente no. Lo que se persigue, por ende, en la defensa de la libre competencia son los abusos de la posición dominante de quienes tienen poder de mercado. Es decir, si yo adquiero el poder de mercado, existen riesgos de que abuse, porque cuando alguien tiene fuerza es probable que la use. Hay riesgos mayores, pero no necesariamente eso ocurre. Por eso, para poder sancionar hay que descubrir no solo que existe poder de mercado, sino abuso del mismo. También. 2 correquisitos copulativos, lo vamos a ver más adelante. De hecho, en mercados pequeños, como es lo que ocurre en Chile, como es lo que ocurre en Costa Rica, en mercados pequeños es razonable, es normal que existan ciertos grados de concentración, porque hay ciertos mercados que no son eficientes sino con ciertas escalas de producción, y esas escalas cuando el país es pequeño. Les recomiendo un libro muy bueno, Libre Competencia en Economías Pequeñas, de Michal Gal, que habla de precisamente las diferencias que hay en economías pequeñas en la defensa de la competencia, porque en economías pequeñas es normal que no quepan muchos competidores en algunos mercados, por razones de economías de escala, de ámbito, de redes o diversas razones de economía que hacen imposible que exista una gran cantidad de actores. De hecho, en Chile, 40 años atrás, cuando la competencia era mucho más débil que ahora, había en cada barrio un almacén. Hoy día hay 3 cadenas de supermercados y los almacenes de barrio quedan casi como almacenes de nicho, han ido desapareciendo. Y han ido desapareciendo no porque los grandes hayan abusado, sino porque son más eficientes. Hoy día la gente puede obtener abarrotes a precio más bajo. Ahora, y otro tema, en economías dinámicas, los beneficios altos que tiene aquel señor que sin abusar, que portándose bien, llegó a tener poder de mercado, sube los precios. ¿Y saben lo que ocurre cuando sube los precios? Que mucha gente dice, oh, qué gran negocio entrar a este mercado. Y entran a competir. Y el mercado, con su dinámica, vuelve a hacerse competitivo.
Eso en la medida que no hayan barreras artificiales a la entrada, en la medida que no hayan abusos que impidan que los otros entren, que no hayan prácticas exclusorias o predatorias, que son precisamente aquellas que debe preocuparse la autoridad de competencia de sancionar. Es más, yo podría decirles, y siendo presidente de un tribunal de libre competencia, que la mayor parte de las empresas les encantaría ser monopolistas, porque quieren ganar más dinero. Pero esa competencia por ser monopolio, por ejemplo, innovando, creando nuevas tecnologías, hace que el mercado sea dinámico y se desarrolle. Lo importante es que quien tiene poder de mercado no abuse del mismo y que si lo hace sea duramente castigado. Ahora, ya les decía que la mano invisible de la que hablaba Adam Smith nos permite que cada uno buscando su interés personal, es decir, obtener ganancias, haga mucho por el bien común, porque si obtiene ganancias en un mercado competitivo lo hace sirviendo mejor a los consumidores. Sin embargo, cuando tiene poder de mercado eso no es tan así. Y por eso el mercado, los resultados del mercado, cuando el mercado es imperfecto, pueden ser mejorados a través de la regulación, a través de la intervención estatal. La regulación general, que es la del derecho de la libre competencia, o la regulación específica, lo que ocurre en los mercados regulados, por ejemplo, cuando hay monopolios naturales que necesitan regulación, por ejemplo, tarifaria. Algunos de los casos que van a ver, telecomunicaciones, por ejemplo, es un mercado que está altamente regulado por razones de libre competencia. Hay otros mercados que están regulados por razones diversas de los que van a analizar, por ejemplo, el mercado de seguros o la banca. Tienen alguna, o están afectados también por la regulación de libre competencia, pero tienen regulaciones específicas, sectoriales, por razones distintas. Por ejemplo, porque están, en el caso de los bancos, trabajando con dineros que son ajenos y por lo tanto deben ser regulados. Pero en definitiva, parte de la regulación tiene por objeto corregir la falla del mercado, entre las cuales se cuenta la falta de competencia. Y por eso es que, como nos decía el ilustre abogado mercantilista, profesor de Derecho Mercantil español, Joaquín Garrigues, libre competencia en sentido jurídico implica igualdad jurídica de los competidores, es decir, significa competencia justa. Y lo que pretende el derecho de la libre competencia en sus dos vertientes, derecho de la libre competencia propiamente tal y el derecho de la competencia desleal, lo que pretende es defender la libertad precisamente, pero limitando la libertad a abusar que puedan querer tener algunos. Ese es el sentido de la defensa de la libre competencia. Como decía un psiquiatra, ya no tratadista del derecho, Viktor Frankl decía en una muy célebre frase que frente a la estatua de la libertad en Estados Unidos habría que construir en la otra costa una estatua de la responsabilidad, porque no puede haber libertad sin responsabilidad. Y eso es lo que ocurre en el derecho a la libre competencia. Las empresas son libres para desarrollar su actividad sin trabas, en una economía de mercado. La idea es que lo hagan sin trabas, pero siempre que lo hagan responsablemente, es decir, sin cometer abusos. Y eso es lo que esos abusos son los que se pretende sancionar. Y en ese sentido, las causas, voy a hablar de una cosa muy general para ir a lo más específico. Las causas de la regulación en general, si ustedes miran toda la regulación en general que existe en un país, se causa o para corregir fallas del mercado, entre las cuales una, y es la que vamos a analizar en este pequeño tiempo que tenemos, es la falta de competencia, pero también las externalidades, los bienes públicos, recursos comunes, por ejemplo, la regulación pesquera es por regulación de bienes públicos, hay regulaciones por razones de externalidades. También, aparte de corregir fallas del mercado, se quiere lograr una mayor equidad a través de la regulación, o la estabilidad macroeconómica, la regulación de política fiscal, política monetaria, etc. Pero la falta de competencia, que es la que nos interesa, es para regular una falla del mercado. El mercado, si funcionara perfectamente, no necesitaría esta regulación, pero todos sabemos que los mercados no funcionan perfectamente y muy especialmente en economías con mercados relativamente pequeños. Y por ello existe este derecho de la libre competencia. Porque sabemos que los mercados se pueden estructurar de muy diversas maneras. Dentro de los mercados está cuando hay una sola empresa monopolio, cuando hay pocas empresas oligopolio, cuando hay muchas empresas, aquí hay que hacer una distinción. Si hay muchas empresas y los productos son idénticos, estamos en un mercado altamente competitivo. Aquí anoté competencia perfecta, pero la verdad es que he de confesarles que mercados de competencia perfecta prácticamente no existen. Y por eso se habla de competencia realizable, con grados razonablemente altos de competencia, para decir que ya no tiene por qué meterse la autoridad de competencia en ellos. Porque perfecta competencia, tal como un monopolio con poder de mercado absoluto, son extremos teóricos que no suelen darse en la realidad. Y cuando hay productos diferenciados, pero muchas empresas, estamos hablando de la competencia monopolística. La verdad es que a todas las empresas les gusta estar en esos mercados, tratar de diferenciar su producto del de su competidor, precisamente para poder obtener un margen mayor. Mercados tan
aparentemente competitivos, por ejemplo el de la ropa, qué gran competencia hay en el mundo. Sin embargo, alguien trata de ponerle un monito a su camisa, ¿no es cierto?, para venderlo al doble de precio. Trata de diferenciar el producto, ¿verdad? Es la misma camisa, pero tiene el monito, vale el doble. Quiso diferenciar el producto. Competencia monopolística. Y aquí vamos a entrar ya en materia. Les decía que la estructura de mercado puede ser oligopolio o monopolio, las que nos interesan desde el punto de vista de la libre competencia. Las formas de analizarlo son radicalmente distintas. El monopolio o monopsonio, que es el monopolio de demanda, que es lo mismo desde el punto de vista del análisis económico, un solo productor, un solo comprador, que puede fijar el precio o la cantidad a su arbitrio porque no tiene competencia. ¿Cuál es el precio del monopolio? La ciencia económica nos lo dice muy sencillamente. ¿Y cómo puede abusar? También se puede analizar en forma bastante clara. En el caso del oligopolio u oligopsonio, si es monopolio, oligopolio de demanda, el tema es mucho más complejo. Se ha desarrollado toda una teoría, yo no sé si ustedes vieron la película Una mente brillante sobre la vida de John Nash. Él desarrolló, como matemático, no como economista ni como experto en libre competencia, teoría de juegos. Y la teoría de juegos, una de las aplicaciones más importantes que ha tenido es para el análisis del comportamiento de los competidores en mercados oligopolísticos. En el monopolio sabemos cuál es el precio monopólico. Sabemos cuánto es lo que va a ganar el monopolista tiene clara la película. En el caso del oligopolio puede haber, o que a través de la teoría de juego, ¡oh!, pecado gravísimo, el más grave de todos en materia de libre competencia, poniéndose de acuerdo, tratan de actuar como si fueran monopolios fijando precios más altos. O a través de paralelismo consciente de interdependencia oligopolística, viendo cómo yo creo que va a funcionar o comportarse mi competidor, tomo mis decisiones. Pero mi competidor puede comportarse distinto y por eso en los mercados oligopólicos pueden haber guerras de precios con precios bajísimos y sacándose los ojos unos con otros, o una cierta equilibrio de Nash, se le llama precisamente por el creador de la teoría de juegos, a un precio algo más alto que el del mercado de competencia perfecta, pero algo más bajo que el del monopolio. Aquí hay un monito que yo a mis alumnos se los enseño, de cómo se comporta o cómo, no sé si esto tiene un... Este es un mercado de competencia perfecta. Este es el excedente del consumidor, este es el excedente del productor. Y todos felices. Y el precio, el más eficiente, el precio más bajo, en el cual la cantidad ofrecida y la demandada se intersectan, es decir, no sobra ni falta nada. No hay un lápiz de mina adicional ni menor a los que ustedes necesitan en San José de Costa Rica. En un monopolio, en cambio, tenemos que el precio es más alto que el que habría sido el de competencia. Esto naranja es una parte del excedente del productor adicional. Todo de aquí para arriba es un excedente del productor que no tenía el productor y que lo gana. El triangulito amarillo es la pérdida irrecuperable de eficiencia. Lo que hay de aquí para arriba, ustedes se fijan aquí, es una parte, el excedente del consumidor es este, en un mercado, en un monopolio, en un mercado competitivo es este, bastante más grande. Es decir, el consumidor pierde y la sociedad como un todo pierde porque se produce una menor cantidad a un precio más alto. Justo al revés de lo que quería la competencia. La competencia quería más productos a un precio más bajo posible. Aquí tenemos menos productos a un precio más alto. Justo al revés. En cambio, en un oligopolio entramos a teoría de juegos. No voy a entrar a analizar la teoría de juegos, pero solo para que se les abra la mente y se den cuenta que ustedes son abogados. Yo también soy abogado, pero para entender derecho a la libre competencia hay que entender algunos conceptos económicos básicos. Teoría de juego, el dilema del prisionero es muy simpático. Tenemos a dos, Bonnie and Clyde, los dos grandes asaltantes de bancos de Estados Unidos famosos, ¿verdad? Los atrapan a los dos, los llevan a los dos a unas celdas de interrogatorio separadas. Y les dicen, si tú confiesas, tú sales, y el otro no confiesa, tú sales libre. Y al otro le aplico 20 años de cárcel. Si el otro confiesa, y tú no confiesas, el otro sale libre y a mí me aplican 20 años de cárcel. Si los dos confiesan, 8 años para cada uno. Si ninguno confiesa, 1 año para cada uno. ¿Cuál creen ustedes que es la decisión racional? ¿Qué es lo que harían ustedes si estuvieran en la situación de Bonnie and Clyde? ¿Ah? Confesar. Pero tiene 8 años. Si usted confiesa y el otro no, se sale libre. No confesar, dirá otro. Si no confieso y el otro tampoco confiesa, 1 año es bastante poco. Entre 8 años y 1 año no hay dónde perderse. ¿Cuál es la decisión racional? Piensen, 8 más 8 da 16, 20 más 1 da 21. Es decir, la suma de años
más baja, salvo que ninguno confiese, es 8 años cada uno, ¿verdad? Entonces, lo racionalmente lógico, el riesgo menor es que los dos confiesen, ¿verdad? Porque el riesgo de no confesar es irse 20 años a la cárcel. Y si yo confieso y el otro no, salgo libre además. O sea, es 8 o 0 versus la alternativa del riesgo de 20. Este ejemplo es muy bueno para entender la lógica del oligopolio y también la lógica de la colusión. Porque, ¿saben? El único caso en que nos conviene no confesar a los dos, si estamos totalmente coludidos. Estamos seguros de que el otro va a cumplir, yo también, hay posibilidad de sanciones, o sea, le van a matar a toda la familia, ya que estamos hablando de mafia, si es que el tipo confiesa. Ninguno confiesa. 1 año para cada uno. Es decir, la estrategia racional en un mercado de teoría de juegos en que no hay acuerdo es que los dos confiesen. En un mercado en que hay acuerdo, ninguno confiesa. Por eso es que la colusión puede ser un muy buen negocio y por eso es que es la infracción más grave de la libre competencia. Y la verdad es que antes de venir a esta conferencia hablé con quien me invitara, le pregunté de qué le interesaba más que habláramos. Me dijo conceptos generales y después, en segundo lugar, para la próxima, si hablamos de operaciones de concentración, prácticas unilaterales. Colusión no me la mencionó como una preocupación importante, porque no ha habido sanciones por colusión. Sin embargo, yo les puedo asegurar, yo llevo hartos años en esto, tanto como abogado particular, yo me dediqué a defender empresas en tema de libre competencia por bastantes años y después llevo ya 11 años y medio en el tribunal. Les puedo asegurar que aquí en Costa Rica, y sin conocerla tanto, hay una cantidad muy importante de empresas que se coluden y conversan entre sí todos los días. Y todavía no ha habido persecución al respecto, pero va a llegar. En Estados Unidos los meten presos. Donde no los meten presos le aplican las máximas sanciones. Es algo que a mí no me cabe duda. En Chile, 20, 30 años atrás, todas las empresas conversaban, no había muchas sanciones por colusión, porque la verdad es que era casi una práctica habitual. Pero es muy dañina. Tal como les puse este ejemplo, aquí les pongo un ejemplo ya económico que tiene que ver con colusión. Y para hablar de un cartel conocido, además formal, como es la OPEP. Si Irán e Irak son los que tienen que tomar la decisión de si aumentan o disminuyen la producción de petróleo, si los dos aumentan la producción, ganan 40.000 millones de dólares cada uno. Pero si uno baja la producción y el otro la aumenta, el que la aumenta con un precio más alto, dada la baja del otro, obtiene un mayor precio. Uno gana 60.000 millones, el otro 30.000 millones. Es decir, lo que más me conviene es yo aumentar la producción y que el otro la disminuya, ojalá. Pero si los dos nos bajamos la producción, es decir, nos ponemos de acuerdo, lo que hace la OPEP todos los días, ambos ganamos 50.000, que es bastante más que los 40.000 sin colusión, que sería, esta sería la estrategia en un mercado sin acuerdo, esta sería con acuerdo. Es decir, los consumidores del mundo entero, en este caso del petróleo, pierden 10.000 millones de dólares gracias al acuerdo. Ahora, estos monitos de acá nos muestran por qué es difícil mantener el acuerdo, porque el que se sale del acuerdo puede ganar mucho, y por eso los acuerdos suelen durar no demasiado, y las guerras de precios que suelen darse en algunos mercados oligopólicos suelen ser consecuencia o causa de acuerdos. Consecuencia digo porque alguien se sale del acuerdo y los otros lo sancionan, o causa porque la guerra de precios lo está haciendo perder plata a todos, mejor se llaman por teléfono y se ponen de acuerdo. Bueno, todo eso es una de las infracciones más graves de la libre competencia porque es la que más graves daños causa. Ante la falta de competencia, hay dos caminos para enfrentarla. Y los dos los conocen ustedes muy bien. Uno es el derecho a la libre competencia, que se refiere a cómo proteger la libre competencia en todos los mercados cuando hay falta de competencia, tanto en mercados regulados como en mercados no regulados. Yo no sé si aquí tengan una regla especial, al menos en Chile y en muchos países, y es lo que a mi juicio es lo correcto, el derecho a la competencia se aplica en todos los mercados, sean regulados o no. Pero también hay algunos mercados que requieren una regulación específica, por ejemplo, cuando estamos en presencia de monopolios naturales, en que no es posible que exista competencia, se requiere una regulación más estricta. Lo que ocurre en las telecomunicaciones, lo que ocurre en los mercados sanitarios o de agua potable, en lo que ocurre que son monopolios naturales o lo que ocurre en el mercado de la energía eléctrica. Regulación directa muchas veces con tarifas reguladas y con una regulación mucho más extrema. Estamos hablando solo de la regulación por razones de competencia porque también vemos que hay otros mercados que son regulados por otros motivos. Y también hay algunos casos en que la regulación se puede hacer en forma un poco más indirecta y más sencilla. Por ejemplo, cuando se va a licitar un puerto, un aeropuerto, claro, se va a licitar
el que se lo quede se va a quedar con un monopolio. Entonces, obviamente, yo no le puedo asignar al que más le pague al Estado, porque ahí lo que está haciendo el Estado, ¿saben qué es? Está licitando una renta monopólica. ¿Y ustedes saben quién va a ganarse esta licitación? El que esté dispuesto a cobrar más caro a los consumidores después, porque con eso va a pagarle al Estado lo que le cobró y se va a quedar con la diferencia. Es decir, yo compro un monopolio, ya comprar monopolios es algo totalmente obsoleto. Antiguamente, 100 años atrás, era frecuente entregar estancos o monopolios a los particulares. Hoy día la verdad es que sabemos que eso es tremendamente dañino para la economía, para el desarrollo económico, para los consumidores. Por lo tanto, eso está mal. Y por ello, una de las formas de promover la competencia vía regulación es a través de la denominada competencia ex ante o en las licitaciones. Competencia, dado que no hay posibilidad de competencia en la cancha, si yo concedo, por ejemplo, un puerto, un aeropuerto a alguien, ese va a quedar con carácter de monopolista, ¿verdad?, en él. Entonces, ¿a quién tengo que asignarle este monopolio? ¿Cuál será el criterio de asignación desde el punto de vista de la competencia o más pro-competitivo? Se lo debo asignar a quien asegure que va a dar un mejor servicio a los consumidores, es decir, que ofrezca bienes de mejor calidad al más bajo precio y con un precio establecido en el contrato de concesión como máximo. Ese es el tema bastante, la teoría de la licitación es bastante más complejo de lo que le estoy mencionando, pero en definitiva, lo único que quiero que les quede hasta ahora es que cuando se hace una licitación de un monopolio, el criterio de adjudicación debiera ser el más favorable a la competencia y ese es decir, que se lo quede, no el que más le pague al Estado, sino el que mejor servicio vaya a prestar a los consumidores, es decir, el que vaya a ofrecer un precio más bajo a los consumidores, precio dado un estándar de calidad exigido por las bases, obviamente. Entonces podemos ver que entre la falta de competencia está el derecho a la competencia para todos los mercados, la regulación en algunos mercados permanente, por ejemplo a través de la fijación de tarifas, en otros mercados por la vía de regular de buena forma el otorgamiento de este monopolio a un privado, exigiéndole, por ejemplo, precios máximos, calidad mínima y una regulación adecuada de que estos precios y calidades se cumplan. En materia de monopolios naturales, los mercados regulados, normalmente suele ocurrir que hay mercados competitivos, alguna etapa en la cadena de valor en que hay una facilidad esencial que tiene características de monopolio natural antes de llegar a los clientes y eso hace que la empresa monopolista pueda adquirir poder de mercado en aquel segmento en que podría haber competencia. Por ejemplo, en telecomunicaciones, no, el ejemplo que tengo aquí es de generadoras eléctricas, pero en telecomunicaciones ocurre lo mismo, ya se los cuento. La generación de energía eléctrica puede tener muy diversas fuentes y muy diversos, un gran número de competidores. Geotermia, eólica, termoeléctrica, hidroeléctrica y muchas empresas de cada una. Cada chorrito de agua puede tener una turbina. En cada pedacito podemos poner una placa solar. Podemos tener una energía eólica si hay algo de viento. Tenemos mucha posible potencial competencia. Y sin embargo, esa competencia no suele darse porque para llegar al cliente hay que pasar por una línea de transmisión que es una normalmente. Y para llegar al cliente final, al consumidor final, hay que pasar por una línea de distribución hacia los hogares, que es una línea que también no podemos tener 20 líneas una al lado de la otra, ¿no es cierto? No caben ni es eficiente. Y por ello, la forma de regular esto es establecer tarifas o cargos de interconexión. En materia de telecomunicaciones está la interconexión a las líneas de comunicaciones, por ejemplo, de Telefónica, con un precio fijado por la autoridad. En materia de energía eléctrica lo mismo, la línea de transmisión tiene que tener acceso abierto para que todos puedan llegar y así puede haber competencia en aquellos segmentos que son potencialmente competitivos como es la generación. Esto por poner solo un ejemplo. El derecho a la competencia, aquí sí, y después de casi media hora, estamos llegando a nuestro tema, pero hemos estado hablando todo el rato de él. El derecho a la competencia. Hemos hablado del derecho del mercado regulado, competencia en mercado regulado. El derecho a la competencia en general, que se debiera aplicar a mercados regulados y no regulados, se distingue en dos grandes áreas. De hecho, en países más desarrollados en esta materia o que tienen muchos expertos, hay abogados, para que vean lo que nos espera, algunos que se dedican solo a política de estructura, es decir, a operaciones de concentración. Otros que se dedican solo a política de comportamiento, pero dentro de la política de comportamiento hay algunos subespecializados en Estados Unidos, por ejemplo, en casos de colusión, porque eso es penal, y por lo tanto son penalistas, y otros a casos de conductas o prácticas unilaterales, casos de abuso de posición dominante, los casos de abuso se pueden distinguir también en prácticas explotativas, es decir, en que quiere obtener la renta monopólica producto de este abuso, y otros casos en que el poder de mercados se utiliza abusivamente para destruir competidores, para imponer barreras artificiales a la entrada, es decir, para excluir.
las razones por las cuales se atenta contra la libre competencia cuando hay política de comportamiento, y eso ocurre tanto en las conductas unilaterales como en la colusión, es para obtener una mayor renta monopólica, quitándole algo que era de los consumidores y disminuyendo y produciendo una pérdida irrecuperable de eficiencia que ya veíamos en esos triangulitos antes, para explotar, para obtener más rentas, precios más altos, cantidad menor, calidad ya no importa, o para excluir competidores. Y así, una vez excluido, poder obtener ese beneficio explotativo. Y esto también ocurre en la colusión. Yo me puedo poner de acuerdo con otro competidor para subir los precios, repartirnos territorios, para actuar cada uno como monopolista a pesar de ser oligopolio, o para decir, bueno, ya este mercado lo tenemos entre los tres, ya estamos aquí, pero no dejemos que nadie más entre, pongamos barreras para que ningún otro pueda entrar. O si alguien quiere entrar, lo tratamos de sacar en conjunto. Si a nosotros no nos da la fuerza solo, a mí no me da solo, a ti no te da solo, somos un duopolio, para dejar que el señor Edgar, que está sentado ahí, pueda entrar al mercado con su empresa, nos ponemos de acuerdo para los dos, abusando colectivamente de nuestro poder de mercado, los excluimos, un cartel exclusorio. Es decir, la colusión puede ser para obtener renta monopólica o para excluir a un competidor del mercado. Y el otro gran área, el derecho a la competencia, es el de las operaciones de concentración. Y aquí la lógica es distinta. Y yo les voy a decir por experiencia, es el área más difícil dentro del derecho a la libre competencia, porque aquí hay que tener una especie de bolita de cristal y ver prospectivamente cómo creemos que va a estar el mercado luego de la fusión que está siendo consultada. No lo sabemos con certeza. Solo la teoría y el conocimiento profundo del mercado nos permitirá dar una respuesta acerca de si esta operación de concentración va a causar daño a la competencia o al revés, va a permitir fortalecer una industria y por lo tanto hacerla más competitiva. Normalmente el análisis de operaciones de concentración no es para sancionar a alguien, sino es para aprobar o impedir una operación de concentración, una fusión entre empresas, o para ponerle condiciones que limiten o minimicen los riesgos de dicha operación. En operaciones de concentración ya no estamos hablando en la lógica del abogado, la lógica típica del abogado, que es infringió la ley o no infringió la ley, si la infringió lo castigo, si no la infringió no hago nada. Esa es la lógica en que estamos acostumbrados los abogados siempre. En operaciones de concentración, los señores que quieren concentrarse no han infringido la ley, y simplemente quieren hacer una operación económica que normalmente es legítima. Pero esa operación puede crear una estructura de mercado que puede ser dañina para la libre competencia y por lo tanto producir todos los defectos nocivos que hemos visto de la falta de competencia. Bienes de más bajo precio, de más alto precio en menor cantidad ofrecida en el mercado. Por ello es que se les pone condiciones. No son sanciones esas condiciones, pero son necesarias para que la estructura del mercado funcione adecuadamente. Este es el análisis. Y normalmente en un análisis de operaciones de concentración hay que entender muy bien el mercado y hay que ver cuáles son los efectos positivos que normalmente los tiene. Si dos empresas quieren fusionarse es porque tiene ventaja, por ejemplo, de economías de escala, hay ciertas sinergias que se pueden aprovechar, hay ciertas ventajas de eficiencia que se logran con la fusión. Uno pone una tecnología, el otro pone otra, uno tiene una expertise en una cosa, el otro en otra, se unen y pueden producir bienes de mejor calidad que si actuaran cada uno por separado. Pero también tienen riesgos de coordinación, que es en el fondo que aumenta el riesgo de colusión, o riesgos de que en el fondo al disminuir la competencia en el mercado, los precios tienden a subir, la cantidad ofrecida a bajar, efecto de la falta de competencia. Y eso es lo que hay que analizar de manera prospectiva, ya no para aplicar sanciones, sino para ver cómo funcionaría mejor el mercado o qué condiciones o medidas habría que imponer a la operación de concentración para que el mercado siga funcionando razonablemente, dado que, como vimos, es fundamental para una economía sana tener mercados que funcionen eficientemente. Es decir, aquí la lógica en la política de estructuras, la lógica no es la de sancionar infracciones, sino la de prevenir riesgos para la competencia. Ahora, y con esto todavía estamos más o menos a tiempo, vamos a hablar un poquito de aquello que tenemos que analizar en todos los casos de libre competencia, en todos, sin excepción. Política de comportamiento, abuso de posición dominante, colusión, menos en colusión, más en prácticas unilaterales, sean explotativas o exclusorias, y también en el análisis de estructura, en el análisis de operaciones de concentración. En todos los casos, lo primero que tenemos que entender es entender el mercado. Y luego que sabemos cuál es el mercado, tenemos que ver cuál es el grado de concentración en esa industria. Y luego que sabemos cuál es el grado de concentración en la industria, vamos a poder saber recién si la empresa tiene poder de mercado.
Pero aquí, vuelvo a la lámina anterior, es muy importante que tengamos muy claro que cuando hablamos de la política de comportamiento, es decir, dejando fuera la política de estructura, las operaciones de concentración, lo que queremos es saber si hay una infracción. Y una de las cosas más apasionantes del derecho a la libre competencia, lo que lo hace más entretenido, es que no hay dos casos iguales. Cuando alguien es penalista, dice el que mate a otro será sancionado con, hay que descubrir si lo mató o no lo mató, y bueno, si hay algún grado de voluntariedad, pero si el tipo lo mató, se va a la cárcel. ¿Verdad? La regla es bien simple. En materia del derecho a la libre competencia, especialmente las conductas unilaterales, el tema es más complejo, porque una misma conducta, exactamente la misma, puede ser gravemente ilícita o puede ser perfectamente legítima. La misma conducta, dependiendo del mercado, dependiendo de si tiene o no poder de mercado quien actúa en esa industria. Y por eso, una regla que fue lo primero que yo aprendí en libre competencia, llevaron así como ahora, me trajeron a mí desde Chile, llevaron a Chile hace como 20 años atrás a un gringo de la FTC, y lo único que se me quedó a mí de toda la charla fue una cosa, y con que se les quede eso ya habremos avanzado bastante en esta. Él puso Abuse of Dominance en la pantalla, y se nos cayó el letrero, y dijo, 2 requisitos copulativos. Si falta uno no hay infracción, si falta el otro no hay infracción. Abuso de posición dominante. Si yo tengo poder de mercado, pero no he abusado de él, soy un simple monopolista que llegué a hacerlo actuando legítimamente en el mercado, compitiendo legítimamente en el mercado, ¿de qué me pueden castigar? Pero tengo poder de mercado y puedo abusar y la tentación es grande. Seamos realistas. El señor que tiene poder, tiene el arma y va a ganar mucho dinero si lo usa, el riesgo de que lo hagas alto, no seamos inocentes tampoco. Efectivamente, si tiene poder de mercado y no abusa, no lo puedo castigar. Porque yo no puedo castigar a alguien por ser eficiente y quedarse solo en el mercado. O simplemente porque nadie quiere competir con él. O simplemente porque está en un mercado que es monopolio natural y no pueden haber dos. No lo puedo castigar, pero sí tengo que vigilarlo con mucho cuidado porque el riesgo de que use el poder del que tiene es alto. Y cuando tiene poder alto, obviamente tiene que tener mucho más cuidado porque ese señor está bajo la mira de la autoridad de libre competencia y debe estarlo. Segundo requisito, copulativo, abuso. Si no tiene poder de mercado ya no hay que pasar al segundo etapa de análisis, porque no puede abusar. Puede que cometa un acto de competencia desleal, puede que atente contra la ley del consumidor o contra muchos diversos ordenamientos jurídicos. Pero abuso de posición dominante no puede cometer porque no tiene posición dominante o poder de mercado. Posición dominante, ojo, no es para nada uno solo. Y a mí por eso la palabra o el término que se usa en casi todas las leyes, pero que a mí no me gusta es hablar de posición dominante porque uno tiende a relacionar posición dominante con un solo dominante en el mercado. La verdad es que yo prefiero hablar de poder. Ustedes hablan, de hecho, en su ley de poder sustancial de mercado, si no me equivoco. Y eso es mejor porque pueden haber varias empresas que lo tengan. Y por lo tanto, varias empresas que puedan abusar. Pero como les digo, si no hay ambos requisitos, posición dominante y abuso, no hay sanción. Y por lo tanto, tenemos que analizar primero cuál es el mercado y si se tiene poder de mercado en el mismo para pasar a la segunda etapa de análisis, que es ver si este señor abusó de ese poder de mercado que tiene o no lo hizo. En la colusión, la verdad es que ustedes tienen la distinción que en Chile no tenemos entre prácticas absolutas y relativas. Cuando ustedes hablan de prácticas absolutas, en el fondo lo que están diciendo es que aquí se aplica una regla que los norteamericanos hablarían de la regla per se, o por objeto en Europa, digamos. La verdad es que en casos especialmente graves hay legislaciones que dicen aquí, efectivamente, casos como por ejemplo la colusión, siempre la voy a castigar. Ya no hay que hacer un análisis tan de detalle acerca de si tiene o no poder de mercado, porque si dos competidores se ponen de acuerdo, eso está mal y lo castigo siempre. Y eso es lo que existe, entiendo, en Costa Rica. Es una práctica absoluta, se castiga siempre. Pero les voy a dar un ejemplo para que entiendan la lógica. Podría haber una colusión que no sea contraria a la libre competencia. Y de hecho, nuevamente, en este caso, como yo soy chileno, ustedes dos, no, ustedes son muy grandes. Dos abogados
porque tienen estudio de abogado. Dos abogados que acaban de recibirse, salir de la universidad, se reciben y son amigos, no tienen ni un cliente, y deciden poner un estudio de abogado. Y deciden que todavía no son tan amigos, así que no van a funcionar más que bajo un régimen de comunidad de techo. Y van a cobrar la misma cantidad de UF la hora a los dos para que parezca oficina de abogado y no parezcan dos oficinas de abogado. Y le van a poner un membrete común, misma cantidad de UF por hora. Son dos abogados dentro del mercado de Costa Rica y recién recibidos sin ningún cliente. Probablemente no van a afectar al mercado con su acuerdo de precios, ¿verdad? Claro, ustedes preocúpense porque tienen una regla de prohibición absoluta, por lo tanto los pueden castigar igual. Los pueden castigar igual, pero el efecto en el mercado no es el mismo que si estos dos caballeros que tienen estudios más grandes se ponen de acuerdo. Ahí podría afectar al mercado mucho más evidentemente, ¿verdad? Y eso también, o sea, lo que les quiero decir, y les voy a poner un ejemplo mucho más común aún, que ese sí que incluso en los países en que existe la regla persiana no es sancionado jamás. Y en el fondo es un acuerdo. Las cadenas de franquicia, McDonald's, por ejemplo, cada local de McDonald's es una empresa distinta, independiente. Y todas cobran lo mismo por las hamburguesas. En todas son igualmente malas. En todas la forma de ofrecerlo al mercado es la misma. La misma cajita feliz, la misma cuestión, el mismo diseño del local. Uno podrá decir un acuerdo de precio. Y sin embargo, porque una cadena de franquicia se acepta porque esa cadena compite con otras cadenas de franquicia. ¿Se fijan? Entonces, la regla de entender cómo funciona el mercado para entender si esto es ilícito o no, se aplica incluso en la colusión, incluso en los países en que la regla es per se. Porque en esos países, por ejemplo, Estados Unidos, no han condenado a McDonald's por acuerdo de precio. Porque entienden que es una cadena de franquicias que compite con otras tantas. Si fuera la única, probablemente sí lo podrían castigar. Bien, ahora volvemos a nuestro análisis de cualquier operación, lo primero que tenemos que ver cuando queremos meternos en el tema, en el mundo, este mundo apasionante de la libre competencia, tenemos que partir por entender estos tres conceptos fundamentales: mercado relevante, concentración y poder de mercado. Si ustedes entienden esto, además de que se requiere abuso y posición dominante, ya me doy por más que satisfecho, porque es fundamental. ¿Y cuáles son los elementos fundamentales para entender mercado relevante? El mercado relevante lo que nos permite es saber si dos empresas son o no competidores entre sí. La verdad es que hay muchas definiciones, el test SNP, el test de monopolista hipotético, los economistas han hecho grandes análisis, incluso hay un economista en el 2013, Kaplov, que dice que el análisis de mercado relevante no sirve para nada. Entre los economistas pueden encontrar cualquier cosa. Pero lo importante es que ustedes entiendan que cuando analizamos mercado relevante lo que queremos saber es si dos empresas compiten entre sí o no, porque si compiten entre sí, están en el mismo mercado. Si no compiten y lo que haga uno afecta a lo que resulta en el otro, no están en el mismo mercado relevante. Ese es el criterio que uno, a pesar de ser abogado y no economista, lo puede entender hasta mejor que los economistas, porque los economistas quieren hacer cálculos y a veces el sentido común ayuda muchísimo en esto. Lo que queremos saber es cuántas empresas rivales existen y se puede analizar desde la perspectiva geográfica o del producto. Dos productos son competidores entre sí, están en el mismo mercado relevante. Si no compiten entre sí, no están en el mismo mercado relevante. Mercado geográfico, en algunas industrias es importante analizar el mercado geográfico. Por ejemplo, en la industria de los supermercados o el retail, claro, nadie va a ir porque está más barato el supermercado en Playa Limón, nadie va a viajar allá de San José porque le sale un 5% más barato, ¿verdad? Porque el gasto en benzina y en tiempo probablemente es mucho mayor que el ahorro que va a tener. Nadie lo hace. Nosotros tuvimos un caso en Chile de cadenas de cine, había en dos ciudades que estaban a 300 kilómetros de distancia una de la otra, y hubo que analizar si estaban en el mismo mercado y dijimos no, porque nadie va a ir a ver una película a la ciudad del lado, manejar 300 kilómetros porque está un poquito más barato. Aunque estuviera a mitad de precio, aunque se la dieran gratis, usted prefiere pagar lo que le cobran en su localidad. Entonces, en esos casos, normalmente en caso de servicios, en caso de venta de productos directamente al consumidor final, etcétera, el mercado geográfico es muy importante. Hay otros productos en que el mercado es nacional, el mercado geográfico no importa mucho porque son productos que se distribuyen a lo largo de todo el país, ¿verdad? En esos casos el mercado geográfico es menos relevante. Y como hablamos, y digo, mire, como me salió solo, es menos relevante. Lo que interesa es el mercado relevante. Cuando es relevante, se llama mercado relevante. Cuando no es relevante el análisis, por ejemplo, en algunos mercados el análisis geográfico es menos relevante que en otros. En otros el análisis de producto es el más relevante. Hay definiciones varias acerca del mercado relevante. Martínez Medrano, citando a la Comisión Europea, dice: el espacio comercial en cuyo interior debe evaluarse la potencia económica de la empresa en cuestión en relación con sus competidores. Nuestro tribunal
dijo en cuanto al mercado, hizo una definición en una sentencia del test SNP o del monopolista hipotético. El mercado relevante señala que este se define como aquel en el cual, en caso de existir un único oferente de un producto cuyo precio no se encuentra regulado, dicho oferente sería capaz de imponer un aumento significativo y permanente del precio. Es decir, si en un determinado producto, hagamos como que estoy solo y soy monopolista, ¿puedo subir el precio o no? Si yo, hagamos como que estoy solo en este mercado, subo el precio y la verdad es que todo el mundo se va a comprar otra cosa, esa otra cosa es competidora mía, ¿verdad? No estamos en el mismo mercado. En el fondo, el mercado relevante en esencia es el conjunto de consumidores y oferentes y todos sus productos que compiten con los de los otros. Pero quiero que entendamos esto. Por ejemplo, para entender cuándo estamos hablando, le voy a poner un par de ejemplos para que entendamos qué es lo que interesa saber. ¿Los autos compiten con los autos? ¿Ya hay un mercado de los autos? Parece que sí, ¿no es cierto? Parece como bien obvio. Auto, 4 ruedas, motor de combustión, 4 puertas, todos sirven para llevar a la gente de un lugar a otro, es lo mismo. Mismo mercado relevante. Sí, pero lo que nos interesa es, si yo subo el precio siendo monopolista, ¿va a afectar la compra del otro bien o no? Bueno, yo tengo el mercado de los... yo tengo una tienda de Mercedes-Benz, último modelo, todo precioso, y digo, voy a bajar un 20% el precio, de $100.000 va a pasar a $80.000 el Mercedes. Los señores que estaban pensando si compraban un automóvil utilitario de $5.000, y dicen, oh, bajó un 20% los Mercedes, ya no voy a comprar mi utilitario, me voy a comprar el Mercedes. ¿Ustedes creen que eso va a pasar o no? ¿Creen que va a pasar o no? Definitivamente no, ¿no es cierto? Bueno, ¿compite entonces el Mercedes con el utilitario? Y si al revés, el señor que está mirando entre el Audi, el Mercedes, el BMW, $100.000, $120.000, qué sé yo, tiene un presupuesto hasta $200.000, anda corto de fondo, debe ser un abogado de este colegio. Y dicen, oh, hay un ofertón, está a mitad de precio el utilitario que antes costaba $5.000, ahora está en $2.500. ¿Ustedes creen que va a cambiar su decisión de consumo? ¿Lo va a afectar en algo? Ni siquiera va a saber porque él está buscando en otro mercado. Son mercados que no compiten, son mercados relevantes distintos y son la misma cosa. Por eso, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque uno tiende a pensar, bueno, si es lo mismo, es el mismo mercado. Y un auto son lo mismo. Y sin embargo puede el mercado ser distinto porque lo que interesa en términos económicos es si me quedo solo, por ejemplo, si logro desplazar a los BMW, a los Audi, a todos los demás autos de lujo y el único vendedor de autos de lujo en Chile es uno, ¿podría subir el precio? A pesar de que autos de no lujo, sí. Yo sé que el tema es más complejo, estoy simplificándolo un poco porque entre el auto utilitario y el Mercedes hay una gama de autos que van en escalonado y el cambio en el precio del Mercedes va a afectar al que sigue, el que sigue va a afectar al que sigue en la cadena y así sucesivamente hasta llegar en algún pequeño punto a afectar al utilitario. Pero no nos entremos en tantas honduras porque eso ya es mucha complicación. Lo interesante es saber, son mercados distintos en el extremo. Dos cosas que son lo mismo son mercados distintos. Y dos cosas que son totalmente distintas pueden estar en el mismo mercado. En Chile hubo una discusión acerca de un producto que es de ustedes con un producto que es nuestro. El pisco y el ron. ¿Están en el mismo mercado o no? Uno se produce de caña de azúcar por acá, el otro con uva solo del norte de Chile y del sur de Perú. Para ser honestos es una antigua disputa que tenemos acerca de quién es el autor del pisco. Pero bueno, nosotros tenemos pisco. Producimos más cantidad, ellos tienen el Valle de Pisco en su país, sí, hay que reconocerlo. Pero nosotros producimos como 10 veces más que ellos. Esa es más o menos la discusión. ¿El pisco y el ron están en el mismo mercado relevante? Tal vez sí, porque las ocasiones de consumo son parecidas, los precios son relativamente similares, los dos se toman con Coca-Cola. ¿Se fijan? Los jóvenes cuando salen se pueden pedir una piscola o un ron con Coca-Cola y son dos alternativas válidas y a precios más o menos similares. En Chile, por lo menos, no sé cómo será acá, pero en Chile estoy hablándole, probablemente compite uno con el otro. Y sin embargo se producen en países distintos del mundo, los procesos productivos son totalmente diferentes. Y en cambio la uva, con ron. Yo, una vez que estuve en Centroamérica la primera vez, en El Salvador, también hablando de libre competencia, me enseñaron a tomar buen ron. Y aprendí y me recomendaron, no voy a hacer propaganda aquí, pero me recomendaron un ron bastante rico que se llama Zacapa Centenario, 30 años de añeje en botella. Y se toman una copita de coñac porque es un crimen echarle Coca-Cola, ¿verdad? Ustedes probablemente lo conocen mucho mejor que yo porque son de aquí.
Bueno, es esa capa Centenario con 30 años de añejo, una botellita preciosa. ¿Ustedes creen que compite con un ron ese ordinario que en Chile venden uno que no sé dónde lo produzcan pero que le echan alcohol de quemar? ¿Ustedes creen que ese ron compite con el Zacapa? Definitivamente no, y son lo mismo. Y sin embargo el ron, no digamos el del alcohol de quemar, pero uno más corriente, compite con el pisco, que son productos totalmente distintos en su proceso productivo, incluso en el país en que se producen. Ustedes aquí no pueden producir pisco, nosotros no podemos producir ron porque no tenemos caña de azúcar. Compiten. Y el ron con el ron podrían no competir. El precio no tiene nada que ver. Probablemente ese ron Zacapa Centenario compite con el coñac. De hecho, yo lo tomo en la misma ocasión de uso. En una copita de coñac después de una comida, un Zacapa es, a mi juicio, mejor que un muy buen coñac. Es cuestión de gusto, pero ese es mi gusto, digamos. Y eso lo aprendí aquí en Centroamérica, así que algo le debo. Por lo menos mi cultura etílica. Compite el ron con el coñac y no con el ron. Y el ron con el pisco, y el pisco probablemente no compita con el vino, y los dos se producen con uva, y en el mismo país, Chile. Porque se usan en ocasiones de consumo distintos, uno es para comer con la comida. Se fija, en el mercado lo que interesa es saber compite o no compite uno con el otro. Esa es la única clave, tal como el abuso de posición dominante, dos requisitos. Aquí lo que tienen que aprender en mercado relevante es ¿compite esto con esto otro o no? Y ustedes como abogados lo que van a tener que convencer, si están defendiendo al monopolista, van a tener que convencerlo de que no compiten, perdón, de que sí compiten con medio mundo. Y por eso lo entretenido en los juicios de libre competencia es que las posiciones son súper encontradas. El abogado que acusa al otro del abuso dice que el mercado es el del otro. Y el otro dice que el mercado es amplísimo para que haya mucha competencia y de hecho hubo un caso en Estados Unidos y también lo hubo en Chile. Yo fui el abogado, pero en mi otra vida, cuando me dedicaba a la libre competencia como abogado, me tocó demandar de Coca-Cola Company. La Coca-Cola se compró las marcas Cadbury Schweppes a nivel mundial y en Chile quien embotellaba las marcas de Cadbury Schweppes era la competencia de embotelladora andina, que es la que embotella las marcas de Coca-Cola. Y demandamos a la Coca-Cola Company. Y la gran discusión era esa. La Coca-Cola, ¿saben lo que decía? Que todos los líquidos bebestibles estaban en el mismo mercado relevante. De hecho, en Estados Unidos tuvieron un caso cuando se quisieron fusionar con Coca-Cola con una marca que se me olvida el nombre en este minuto, Dr. Peppers, que es una bebida cola americana. La autoridad le dijo no, pero ellos decían, no, pero si tenemos como un 1% del mercado de los líquidos bebestibles. Está el agua, la leche, el café, el té. Y no es broma, lo decían en serio. Y contrataron un premio Nobel de Economía para que lo dijera con mayor seriedad. Más de $1 millón en honorarios para que dijera que el agua de llave competía con la Coca-Cola. Si compitieran, la verdad es que los precios no tienen mucho que ver, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale un vaso de agua en una cuenta de agua? Es nada. ¿Y cuánto vale una Coca-Cola? Y la gente está dispuesta a pagar 10, 20, 30, 50 veces más caro por la Coca-Cola. No estarán en el mismo mercado, ¿verdad? En cambio, la Coca-Cola sí compite con la... Bueno, ¿y cuál es el mercado entonces el de las bebidas gaseosas? Nuevamente. Y aquí entramos a que necesitamos abogados porque los economistas no nos van a dar la respuesta. Los economistas van a tratar de decir elasticidad cruzada de la demanda, nos va a medir cuándo un bien es sustituto de otro y cuándo sustituto es de tal número para allá está en el mismo mercado, de tal número para acá no está en el mismo mercado. Perfecto, eso es correcto. Pero la verdad es que lo que no es correcto es el cálculo, porque si usted le pide a 3 economistas que calculen eso, le van a salir 3 resultados distintos. Hay un punto en que va a haber que cortar el queque porque no es tan obvio. Es claro, a mi juicio, a pesar de que la Coca-Cola dijo con informes muy sesudos, lo contrario, que el agua de la llave no compite con la Coca-Cola, ¿verdad? Son mercados relevantes distintos, los precios son radicalmente distintos, las ocasiones de uso, los usos son muy distintos, porque la Coca-Cola nadie se ducha con Coca-Cola y sí se puede duchar con agua, etc. ¿Compite la Coca-Cola con el agua potable? No. ¿Con la leche, con el café? Tampoco. Bastante obvio. Pero ya en los líquidos bebestibles que vienen embotellados similarmente, compite con la Fanta, con la Orange Crush, con las bebidas Cadbury, que era mi juicio, evidentemente sí. Entonces las bebidas gaseosas carbonatadas con sabor, mismo mercado relevante, bastante claro que sí. Pero ¿incluimos o no el agua mineral carbonatada en botellitas similares? Estamos más dudosos. Y el jugo en botellas, no el de polvo ordinario, ese que es anilina para echarle al agua, porque ese tiene precios muy distintos, claramente no compite. Pero una botella de jugo de precio similar, en envase similar, que está en la misma góndola del supermercado que uno saca la Coca-Cola o saca el jugo, cuando tiene sed, compite o no, probablemente sí, pero está más en el límite. Hay que poner la línea divisoria en algún punto en esta cadena. Pero lo importante es saber
si el cambio en el precio del jugo de naranja va a afectar la demanda por Coca-Cola o no. Si la afecta en forma importante, está en el mismo mercado relevante, si no la afecta, no. Y por eso la elasticidad de precio de la demanda va a ser también un elemento importante a considerar. Aquí hay algunos, elementos para considerar para determinar el mercado relevante: la sustitución funcional, es decir, ¿sirve para lo mismo o no? ¿Sirve para pasar la sed? Sí, pero el agua también sirve y sin embargo no está en el mismo mercado relevante. El jugo de naranja tal vez lo esté y sirve para lo mismo. Precio, cualidades o calidad. El Mercedes o el BMW con el auto utilitario sirven para lo mismo, pero tienen precios tan distintos y calidades tan diferentes, aunque sean ficticias esas calidades. Una camisa marca Polo vale el doble que una que no la tenga y son la misma, hechas en la misma fábrica o la misma tela, en muchos casos. Sin embargo, valen distinto. Compiten, el cambio en el precio de uno va a afectar la demanda por el otro, eso es lo que nos interesa saber, nada más. El uso. No sirve para lo mismo, lo primero que tenemos que ver. Si no sirven para lo mismo, probablemente estén en mercados relevantes distintos. Si sirven para lo mismo, hay probabilidad de que estén en el mismo mercado, pero no basta con eso. Hay que ver precios, calidades, etc. Elasticidad cruzada de la demanda, como les decía, es una forma de medirlo cuantitativamente, pero que todavía nunca hay los datos suficientes para que el cálculo sea perfecto y por lo tanto sirve de menos. El test del monopolista hipotético ya también lo vimos, otra forma de saber si estamos en el mismo mercado relevante o no. Eso daría para una charla completa, así que la vamos a pasar. También les contaba que Luis Kaplow decía que escribió un paper hace 2 años diciendo definición de mercado imposible y contraproducente. Yo no estoy de acuerdo con ello, pero parece que quieren que termine. Pero en definitiva es algo absolutamente relevante de considerar. Una vez que sabemos cuál es el mercado, podemos recién empezar a medir el grado de concentración de la industria. Este señor es monopolio, oligopolio, ¿qué porcentaje del mercado tiene? Si yo no sé cuál es el mercado, no puedo saber qué porcentaje de él tiene un determinado actor, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver mercado, lo segundo, el grado de concentración. Pero eso no implica que la mera concentración pueda ser estimada per se contraria a la libre competencia. ¿Cómo medimos el grado de concentración? Índice C4, C8 o el índice de Herfindahl-Hirschman, que es el que está dibujado ahí para que se asusten un poco, pero que es lo más sencillo del mundo. Es multiplicar la suma de las participaciones de mercado de todos los actores, de este mercado que ya definimos, vemos qué participación tiene cada uno, lo multiplicamos al cuadrado. Es decir, si hay uno solo, tiene el 100%. 100%, 10.000. Ese es el índice de Herfindahl máximo. Máxima concentración, un solo actor, 10.000. Si yo tengo 10 empresas con un 10%, 10 por 10, 100, 100 más 100 más 100, 10 veces, 1.000. Índice de Herfindahl, 1.000, cuando hay 10 actores con un 10% cada uno. La gracia de este índice es que cuando hay uno más grande y otro más chico, me da índice de concentración distintos que son todos iguales. Puedo tener los mismos 10 actores, pero hay dos que tienen... Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 con 20% da 1.600. Si tengo uno con 40, el otro con 30, el otro con un 5 cada uno, da 2.650. Sí, 2.650. El índice, ustedes saben que cuando uno multiplica por sí mismo un número, mientras más grande el número, más crece. 1 por 1 es 1. 2 por 2 es 4. 100% es 10.000. Y medio por medio es 0,25, o sea, chica el número. Es decir, cuando multiplica por sí mismo un número, mientras más grande el número, más crece. Y por eso es que el índice de Herfindahl es mejor que los índices de concentración de los actores más grandes, que eran los que se usaban antes de usar este. La ventaja, por ejemplo, el C4 sería el mismo. Si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 empresas con un 20% cada uno, da 1.600 de índice. Y si yo 40, 50, 60, 70, 80, en el índice de Herfindahl, del ejemplo anterior, me equivoqué, del ejemplo anterior, como hay una más grande que tiene más poder de mercado, otra de 30 y la otra son chicas, el índice va a dar mucho más grande, porque 4 por 4 es 16, ya partí con 1.600, que es el total de lo otro, y le tengo que sumar 3 por 3, 9, 900 más y así. Entonces, el mismo C4, los 4 primeros tendrían más o menos lo mismo en los dos ejemplos, y sin embargo, el índice de Herfindahl es muy distinto cuando las proporciones son distintas. Y por eso el índice de Herfindahl se usa mucho para medir concentración. Pero no importa, eso lo vamos a dejar para después. ¿Sabemos cuál es el mercado? Sabemos cuánto concentrada está la industria, por ejemplo, a través del índice de Herfindahl, que es bien sencillo calcular, aunque parezca espantoso la cantidad de números que les puse allí. La pregunta que sigue es, ¿hay que ver solo concentración o hay que ver algo más? La verdad es que no basta con que haya concentración en el mercado para saber que alguien tiene poder de mercado. Es una primera luz amarilla
que me indica, cuidado, alerta, hay que investigar un poco más, pero no me dice que alguien tenga poder de mercado. Alguien podría tener el 100% del mercado y no tener poder de mercado. Por ejemplo, si el producto que él produce tiene una gran competencia con productos importados. Y como estamos analizándolo a nivel nacional, hay competencia, o hay una competencia potencial muy grande. Las barreras de la entrada son tan bajas que si ese señor sube el precio, van a entrar miles de competidores al mercado. Solo puede mantenerse solo en el mercado gracias a que tiene precios más bajos, gracias a sus economías de escala que le permiten vender muy barato su producto. El día que quiera obtener renta monopólica y subir el precio, le van a entrar 1000 competidores. Yo tengo una fábrica de galletas, por ejemplo, en una producción tan eficiente que nadie más puede producir galletas porque le sale más caro, los costos del otro son mayores que mi precio de venta. Ese señor puede que siga monopolio mucho tiempo, pero jamás va a poder abusar porque el día que quiera subir el precio van a entrar miles al mercado. No tiene poder de mercado porque no hay barreras a la entrada o las barreras de entrada son muy bajas o las barreras de salida o existen altos costos hundidos. Hay diversas razones que hacen que la concentración no sea el único elemento a considerar. La elasticidad precio de la demanda. Ustedes alguna vez cuando estudiaron introducción a la economía, incluso en la Facultad de Derecho, tienen que haber aprendido lo que era la elasticidad precio de la demanda. ¿En qué consiste? Es cuán elástica a los cambios del precio es la demanda. Si sube el precio un 10% y yo bajo la demanda un 30%, los consumidores dejan de comprar, ¿ese señor puede subir el precio? No, porque su ingreso total disminuye. Si sube un 10% y le baja un 30% a la venta, probablemente gana menos que sin subir el precio. Entonces, cuando la elasticidad es muy alta, el señor no puede subir el precio. Y si no puede subir el precio, no puede abusar. No tiene tanto poder de mercado. Dicho en términos muy sencillos. En cambio, en un mercado en que la demanda es inelástica, él sube un 30% del precio y la demanda baja solo un 10%, yo gano más subiendo el precio. Tengo más poder de mercado entonces. Y puedo abusar del mismo. El poder de mercado, en definitiva, que es lo que nos interesa, el poder sustancial de mercado. Necesita saber cuál es el mercado, el grado de concentración en el mismo y analizar un vector de otros factores, y con esto ya voy terminando, que nos permiten saber si el mercado, si la empresa en cuestión tiene o no poder de mercado del cual pueda abusar, que es el primer requisito que tenemos que analizar en un caso de abuso de posición dominante, de una práctica unilateral. Y el poder de mercado en el fondo es la capacidad, y esto también en términos muy sencillos, el tema es mucho más complejo, ¿tiene capacidad esa empresa de influir decisivamente en los precios de mercado del bien o no? Si tiene poder de influir en el precio decisivamente, tiene poder de mercado. Si no es capaz de influir ni un poquitito, porque el precio le llega del mercado y el tipo tiene que vender al precio de mercado, sin que él pueda influir en el mismo, significa que no tiene poder de mercado, ¿verdad? Ahora, hay que entender que este análisis hay que hacerlo, dado que tenemos economías abiertas al comercio con el mundo, que vivimos en la denominada aldea global, hay que considerar que estamos en un mundo en que la competencia ya no es solo la competencia que puede haber dentro del país, como ocurría cuando las economías eran autárquicas. Del momento que estemos abiertos, y por eso la apertura al comercio internacional es uno de los más importantes, y no tiene nada que ver con el derecho a la libre competencia, pero es de los más importantes factores para que aumente la competencia en un país. Se quitan las barreras al comercio internacional y muchos mercados pasan a ser competitivos automáticamente porque empiezan a competir con el mundo entero. En Chile hubo una fusión en que, nuevamente, se consultó la fusión de 2 fábricas de refrigeradores. Eran las únicas 2 y llegaban a tener el 100% del mercado. Y la autoridad de la competencia en su época autorizó sin condición alguna esa operación de concentración. ¿Saben por qué? Porque dijo, estos señores son ínfimos dentro del mercado. Llegan refrigeradores del mundo entero. Compiten con los japoneses, con los chinos, con los alemanes, con los norteamericanos, con todo el mundo. De hecho, unirse es casi necesario para que no desaparezcan del mercado. Y llegaron a tener el 100%, se aprobó sin condiciones, porque no tenían poder de mercado. No podían influir en el precio de mercado. El precio de mercado era el precio internacional. Y lo mismo pasa en muchos productos. Nosotros en Chile producimos un porcentaje importante del cobre que se produce a nivel mundial. Sin embargo, el precio internacional se fija en Londres, no se fija en Chile. No tenemos poder de mercado. Ahora, si se pusieran de acuerdo los 4 países al estilo PEP, probablemente podrían influir en el precio. Entonces hay que entender que, por lo menos respecto a los bienes transables, es decir, los que son comerciables a nivel internacional, hay que analizar el poder de mercado considerando la competencia externa también. ¿Y cuáles son los elementos conceptuales para la definición de una empresa dominante? No es solo la participación de mercado. Lo primero que tenemos que ver es cuál es el mercado y cuál es la participación de mercado. Si la participación es grande, luz amarilla, es probable que este señor tenga poder de mercado. Es altamente probable que tenga poder de mercado, pero no necesariamente lo tiene. Pues como
nos señala un trabajo que estoy citando: para determinar qué firma es dominante en un mercado requerimos conocer y analizar un vector de atributos de cada firma que opera en él. Y este vector deberá comprender una serie de variables. La primera, obviamente, la participación de mercado de las firmas actuales y potenciales, no solo las actuales. La competencia potencial disciplina al monopolista casi tanto, no igual, pero casi tanto en algunos casos como la competencia actual. Entonces, la participación de mercado de las firmas actuales y potenciales, el tamaño de la firma, la capacidad de liderazgo de precios, liderazgo en publicidad y marketing, estructura de costos, economías de escala y de ámbitos actuales y potenciales, recursos financieros disponibles, capacidad de entregar servicios complementarios y productos integrados, etc. Este vector combinado de atributos es el que determina la o las firmas que dominan el mercado en un contexto dinámico, es decir, a través del tiempo. Cuando analizamos poder de mercado, no es una fotografía estática en el tiempo de cuál es el poder o la participación de mercado de una empresa en ese momento, sino tenemos que ver dinámicamente, bueno, ¿tiene capacidad de mantener esa posición? Si sube el precio, ¿va a seguir teniéndola o no? Para saber si la empresa tiene poder de mercado. Y por eso no es un concepto que involucre una sola variable como el tamaño o participación de mercado, tampoco se puede aplicar en un contexto completamente estático. Y les voy a poner un ejemplo. De hecho, un ejemplo real. En Chile, en el sur de Chile, había una tienda, multitienda, que era monopolio, 30 años atrás. Pero era la tienda por departamentos que había en un pueblo de provincia en Chile. Supongamos que frente a esa tienda se instala, en Chile tenemos una cadena extraordinariamente poderosa, que de hecho está ya en varios países de Latinoamérica, llamada Falabella, tienda por departamento, que en Chile está en toda la ciudad y tiene una local, no sé, una cantidad importante de locales en Chile, de hecho que se quiso fusionar con otra y las sinergias de la operación de concentración eran más de 3.600 millones de dólares. Nosotros le dijimos que no. Esa empresa se instala al frente de la tienda monopólica, por departamento, la única, un solo local en todo el país. La otra tiene cientos, sale en televisión la publicidad, va al banco y le dan tasas más bajas de intereses, todo lo que veíamos atrás lo tiene. Participación de mercado a nivel nacional, enorme participación, la otra a nivel nacional es 0, poco, porque es una sola tienda dentro de todo el país. Tamaño, una gigantesca, la otra una sola tienda. Pero la tienda era del mismo porte que cualquiera de las tiendas de Falabella. Capacidad ligada. ¿Quién mira a mirar los precios? Piensen en una cosa simple. La tienda aquella local, ¿usted cree que Falabella le iba a mirar los precios para fijar sus precios? No, al revés. Porque el liderazgo de precios la tiene la grande, ¿verdad? Estructura de costos, manda un tipo a China y se trae 50 contenedores de producto, el otro personaje tiene que comprar a un importador local a precios mucho más altos, ¿verdad? Los costos son distintos, la economía de escala. Un gerente de marketing para toda la cadena, en la otra tiendita tiene que tener a alguien que vea el marketing para una tienda. Alguien que le organice cómo hacer la góndola o cómo hacer la vitrina para una tienda. Alguien que lo asesore, o sea, puede pagar a alguien no tan bueno de partida. Incluso el abogado que pueda contratar uno y el otro no va a ser el mismo. Porque hay diferencia en recursos, porque el mismo servicio, la misma asesoría, para todo el gigante holding o para una sola tienda hay que hacer las mismas cosas en una tienda. Si quieres hacer una revista, una lista de novio, cualquier cosa, a lo artesanal, ¿no es cierto? Los costos son totalmente distintos. ¿Quién tiene poder de mercado? Bueno, el día que iban a cortar la cinta de la tienda Falabella, una tenía el 100% de mercado, la otra el 0%. Y sin embargo ya sabíamos que esta tenía poder de mercado, la del 0%. Porque lo mirábamos no como una foto estática del momento, que uno diría, oh, el poder de mercado lo tiene este, tiene el 100%, el otro tiene el 0%. Sin embargo, sabemos que de aquí a poco rato va a ser al revés, ¿verdad? Y sabemos que el que tiene riesgo de salir del mercado es la chica. El otro no tiene ni un riesgo. Sabemos que los costos son mucho más bajos de la grande, tiene economías de escala enormes, etc. Es decir, esto es un ejemplo medio extremo, pero para decirles, esto no es una foto. Hay que mirar cuál es, de manera dinámica, el poder de mercado que se puede tener. No hay que mirar solo una variable, hay que ver un vector de atributos y no hay que verlo solo en un momento como una foto, sino mirarlo cómo se proyecta eso en el futuro. Una empresa única podría no tener poder de mercado, el caso de los refrigeradores, o una empresa que no tiene una participación de mercado en un mercado geográfico determinado, la tienda que está recién abriendo, puede tener poder de mercado antes de abrir incluso. El tipo del frente está aterrorizado, era monopolista hace 3 días, pero hoy día está aterrorizado. No tiene poder de mercado, ¿verdad? Muchas gracias.